también básica es sean ustedes mismos, pero al mismo tiempo también consideren que es en este proceso de entrevistas donde ustedes tienen que vender sus capacidades y habilidades. Es un tiempo limitado, pero se deben de ser capaces ustedes de poder ofrecer a alguien que requiere sus servicios, de por qué ustedes son importantes, qué tipo de experiencias, si bien no las han tenido quizá en forma práctica, sí las han tenido de alguna manera en forma de su vida personal. Bien sea porque en el momento de que ustedes fueron estudiantes, fueron parte o fueron líderes de algún equipo de trabajo donde tuvieron que hacer alguna tarea o en alguna actividad comunitaria, eh, pueden ser cuestiones inclusive de la iglesia donde asisten, o si están ustedes en un equipo deportivo, bueno, qué tipo de rol ustedes han jugado, pero sinteticen ese tipo de experiencias para responder luego preguntas que todos los que buscamos talento siempre ahondamos. ¿Cuáles han sido tus experiencias en trabajo en equipo? ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones en donde ustedes han tenido que actuar bajo presión? ¿Cómo le han hecho? ¿A quién escuchan? ¿Qué tipo de hechos ustedes valoran? ¿Qué intuición es la que ustedes tienen acerca de ciertas situaciones? Y de ahí es como ustedes hacen su toma de decisiones. Y también liderazgo. Yo creo que todos en nuestra vida, aunque no estemos ya expuestos a un mercado laboral formal, hemos tenido experiencias de liderazgo, que es importante que ustedes capten de esto para que en las entrevistas puedan ustedes manifestarlo. También otra cosa que es muy importante, si ustedes expresan que saben un idioma, prepárense para una conversación, ¿no? Si dicen, bueno, pues el inglés tengo un 70%, pues esto para mí implica como empleador de que, bueno, tendrán cierta capacidad para poder expresarse y también para poder mantener una conversación. Entonces tengan en cuenta también a la hora que establecen su currículum que pueden ustedes en un momento dado estar expuestos a ese tipo de entrevista. Ahora bien, ya una vez adentro, híjole, aquí es donde realmente empieza lo interesante. Actúen con sentido humano. Y con sentido humano quiero decir, como en mi caso, por ejemplo, yo terminé en aquel tiempo, uno podía terminar la carrera del orden de 21, 22 años, y de repente te encuentras, en mi caso, por ejemplo, yo fui jefe de turno y tenía yo que ser líder de personas que tenían, pues no sé, 30, 40, 50 años, con muchísimos años de experiencia en la operación de la planta. Y de allí, el exponerse a uno a ser líder de un grupo de trabajo, pues requiere primero tener mucha humildad. Quizá la manera más distintiva de definir esto es no ser arrogante. No porque uno haya estado o haya aprendido conceptos en la escuela, no puede uno pretender saber que lo sabe todo. Entonces, uno tiene que, si va a formar, si uno va a ser líder de un equipo, tiene uno que siempre ser humilde ante lo que otras personas saben y ante lo que otras personas pueden contribuir. Las palabras mágicas de por favor y gracias son esenciales. Es la manera, es la llave para poder abrir la actitud de otras personas. Y eso es siempre todo el tiempo. Otra cuestión básica también es escuchar y preguntar para aprender. No la carrera, los conocimientos de una universidad, si bien son importantes, porque le ayudan al egresado a entender el porqué de las cosas, de primera instancia es difícil que uno pueda captar todo lo que uno va viendo conforme uno se une a una empresa. Entonces, pues siempre hay que preguntar para aprender. Y esto nos lleva a entablar una relación de ganar-ganar. Yo puedo, al mismo tiempo que aprendo de otros, yo puedo también contribuir en explicarle a los otros cuál es el razonamiento teórico de por qué un operador hace una operación o hace la otra. Dispuesto a trabajar fuera del área de confort. No pensemos que vamos a llegar a hacer cálculos o vamos a estar entrenando personal. Hay veces que nos va a tocar hacer cosas que quizá no estábamos muy acostumbrados o quizá no nos sentimos muy a gusto, como poder ser, por ejemplo, tener que hablar en público o ver cómo uno puede convencer a otras personas de qué es lo que hay que hacer, de vender uno el punto de vista. Y son áreas que también nos exigen el trabajar fuera del área de confort. Demuestren sus habilidades. En este mundo de ahora, en estos tiempos de ahora, yo sé que más de uno de ustedes
pues tienen experiencia en manejar bases de datos por la cuestión propia de la electrónica, de la era electrónica que hoy vivimos. Entonces, yo he tenido experiencias muy gratas de jóvenes ingenieros que se unan a nuestra organización y por el hecho de que saben, o si no es que sepan, pueden o saben dónde poder conseguir o tutorials o saber cómo se hacen las cosas en cuanto a organizar bases de datos. Déjenme decirles que es una característica muy valiosa que nosotros vemos en el talento que la compañía va absorbiendo poco a poco. El manejo de la estadística para toma de decisiones. Si alguien de ustedes ha oído hablar de lo que es Six Sigma, pues es una muy buena oportunidad de que si tienen una oportunidad, aprendan de eso. El manejar estadística es algo que permite a las organizaciones hacer decisiones mucho mejor fundadas y más rápidas. Entonces, no echen en saco roto el seguir aprendiendo, como bien decía el doctor rector, hay una oportunidad siempre en todo egresado de la universidad de seguir aprendiendo y seguir absorbiendo nuevos conocimientos y habilidades. El manejo del inglés, pues es obvio decirlo que en estos tiempos es más importante. Si su inglés quizá le falta pulirlo, bueno, ahorita es el tiempo de poder poner manos a la obra. Liderar con preguntas es algo que es importante, que les va a permitir a ustedes el poder desarrollarse en la empresa y esto, bueno, pues siempre abre la oportunidad de seguir creciendo, si no en esa empresa en particular, bueno, pues quizá en otra, pero es importante que ustedes el tiempo que pasen en una empresa puedan ustedes seguirse desarrollando. Bueno, ahora veamos un poco la opción de emprender. La opción de emprender, como yo les decía antes, quizá hace unos años esta era algo, pues que era para quizá los más aventados o quizá los que tenían ya una opción en mente porque habían identificado un área de oportunidad o porque quizá ustedes estaban pensando heredar, no sé, el negocio de algún familiar cercano en el cual ustedes ya hubieran trabajado en eso y pues la opción natural obviamente pues era continuar en ese negocio, ¿no? En estos tiempos de ahora, pues quizá al no tener quizá oportunidades muy, muy francas en otras áreas, como ya lo mencioné, como es conseguir un empleo o seguir estudiando, es una opción que es importante considerar ahora, ¿no? Y no me cabe duda por la creatividad y por la innovación que distingue a esta generación de que hay algo allí. Aquí el punto importante es encontrar ese nicho de mercado. Pero antes de ir más al detalle, sí tengamos en cuenta, porque aquí hay que hacer un examen de conciencia, uh, un poquito autocrítico, de saber exactamente a qué es lo que uno se mete cuando emprende, ¿no? Hay que estar conscientes de que el tener una empresa propia, pues implica un acto en donde ciertamente estamos arriesgando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y seguramente también el capital, si no el de ustedes o el que ustedes puedan conseguir a través de algún socio, pero obviamente tiene un riesgo y es dejar un poco fuera del camino, pues el hecho de que el que va a un empleo, pues tiene la seguridad quizás de un ingreso. Ya en estos tiempos no es tampoco algo que puede uno pensar que es permanente, pero ciertamente es algo que está ahí, es un ingreso consistente, un horario de trabajo predecible. Los que trabajan en una empresa, pues tienen un poquito más oportunidad de saber de entrada de qué horas a qué horas uno va a trabajar, uno tiene sus vacaciones. Pero esto no quita, esto quizá es importante considerarlo porque quien emprende, bueno, tiene que estar consciente de que este tipo de ventajas quizá no las tendrá, pero por otro lado, sí tiene otras cosas que pueden ser importantes como es sentirse o ser el jefe uno mismo de sus propias acciones, ¿no? Para esto requiere que el optimismo sea un rasgo esencial. El que aquel que piensa que no va a poder, pues es una primera barrera que impide que estas cosas, que el emprender un negocio sea exitoso, ¿no? Viendo un poquito desde la literatura y conversaciones que yo he tenido
con varios colegas y personal que hemos tenido en nuestras plantas que han emprendido un negocio, bueno, sabemos que el mercado está lleno de competidores. Esto lo que hace es que uno puede entrar al mercado, pero obviamente pues escogiendo un nicho donde uno pueda realmente proponer valor al negocio que uno va a emprender. Una de las fallas que luego muy comunes que existen es que no ofrece a aquella empresa lo que los consumidores prospectivos esperan. Esto implica que hay que entender muy bien al mercado, entender muy bien a los clientes. Los negocios que fallan es porque también tienen una poca flexibilidad del negocio, adaptarse a los cambios. Y si algo hemos visto en estos años, meses, semanas, es lo cambiante que está el mercado. Entonces, adaptabilidad es un punto muy, muy importante, es crucial, yo diría, en el hecho de considerar emprender un negocio. El capital insuficiente también es un modo de falla, debemos de considerarlo, pero quizá aquí lo importante es una buena idea, es siempre el punto o el paso primero para un buen emprendimiento. Ya una vez que uno tiene una buena idea y tiene una buena propuesta de negocio, el conseguir los fondos no deja de ser importante, pero esa es otra etapa y quizá no tan importante como el primer paso que hay que dar. La falta de conocimiento sobre aspectos legales, financieros y mercadotecnia ciertamente es un modo de falla, pero esto también implica que ustedes, especialmente aquel profesionista que va a emprender, tiene que ampliar su conocimiento, su abanico de conocimientos sobre aspectos legales, financieros o de mercadotecnia, algo que quizá si no habíamos estado muy acostumbrados o al menos pensar que lo teníamos que ejercer, ahora es cuando habrá que hacerlo. Nada sustituye la experiencia. Aquel que tenga experiencia en algún negocio o el simple hecho de emprender, bueno, ya es algo que sirve de base, pero la experiencia no lo es todo. Hay que complementarlo con educación y con entrenamiento formal. Ustedes como universitarios han recibido perdón, una formación que ciertamente es específica en conceptos, pero quizá lo más importante en lo general es que ustedes tienen una capacidad de razonar, una capacidad de cuestionar y una capacidad de interactuar que no a cualquiera se le ha ofrecido esa oportunidad. Entonces, es una responsabilidad ser universitario, pero también ustedes son conscientes de que son depositarios de un bagaje que no fácilmente se consigue. Entonces hay que sacarle lustre a esas características que les ha conferido la universidad. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos de entrada para un emprendurismo? Pues obviamente están las franquicias. Esta posibilidad da una gran ventaja por el hecho de que, bueno, ya hay alguien que ha trabajado en identificar una oportunidad, en desarrollar una propuesta de valor, en también identificar el entorno legal, el entorno financiero en el cual se mueve esa empresa. Y esto no quita de que aquel que se acoge a las franquicias, pues no tenga oportunidad. Creo que es algo que es muy valioso y quizá puede ser un excelente punto de entrada para que aquel que en el futuro pues igual quiera desarrollarse como un emprendedor independiente, pues lo pueda hacer. Ahora bien, para el emprendedor independiente, ¿cuál es la clave? Pues todo comienza con saber qué es lo que se va a ofrecer, qué hacer, cómo hacerlo y también cuándo es la oportunidad de poder ejecutar esas acciones. Esas son tres preguntas que antes de mover algo tendrán ustedes que considerar muy seriamente. Hay que ser optimista pero realista. Yo he platicado con varios de mis colegas y es un ejercicio de un autodiagnóstico que hay que hacerlo de manera frecuente. Esto es el estar viendo cómo están desarrollándose las cosas y al mismo tiempo determinar qué es lo que hay que cambiar. Hay que aplicar un poco de estadística. Una de las cuestiones que uno siempre piensa es que si yo voy a emprender un negocio, el mercado me pide tanto, lo vendo a tanto, me cuesta tanto y por lo tanto voy a tener esta utilidad. Siempre consideren que en toda variable de negocio hay una distribución normal. No siempre las cosas salen como debe de ser. El mercado puede ser que no sea
tan certeramente como nosotros habíamos anticipado que fuera, tan exacto. Entonces, consideren que puede haber una probabilidad de que el mercado vaya a acoger su producto en un X porcentaje, pero también es muy probable que en vez de que sea tan alto ese porcentaje, sea algo que vaya más en término medio. Igualmente es el precio, el costo. Todo eso son variables que tienen que tener un poco de estadística para realmente tener una visión realista a la hora de prender un negocio y con eso también determinar cuál va a ser el nivel de utilidad que ustedes van a obtener de ese negocio. No esperemos que un emprendedor pueda saber todo, ni mucho menos pretender saberlo todo. Esto es importante porque es en esta etapa donde tienen ustedes que acudir con personas que conozcan de ciertas áreas que aunque en la carrera quizá hemos tenido un conocimiento superficial, pues ahora es el momento de empezar a entender, bueno, qué es una pequeña, qué es una microindustria, qué tipo de sociedad yo debo de establecer como un emprendedor independiente, como una persona física o como una persona moral. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de actuar de una manera contra la otra? Es importante que sí establezcamos ese conocimiento previo y no nos atengamos a que cuando ya tengamos un problema que se nos viene encima, pues tratar de identificar con quién debemos de recurrir. Es importante que en un plan de negocios pues tengamos muy claro qué es lo que debo de saber antes y cuáles son los apoyos que yo debo de tener, que yo debo de contactar conforme vaya yo avanzando en mi plan de negocios para poder ir tomando las decisiones adecuadas. Esto se traduce siempre en tener un plan B. Antes de que algo se nos convierta en una crisis, es importante saber dentro de esta cuestión que yo les mencionaba de planteamiento estadístico, qué es lo que puede pasar y cómo hay que solventar ese tipo de complicaciones que en todo emprendimiento de negocio surge. Bueno, las características de un emprendedor. ¿Cómo podemos nosotros saber si tenemos o no las características de alguien que se requiere? No crean, yo los animaría a pensar que no todo lo que quizá está puesto aquí son cosas que se deban de tener. Son cuestiones que son importantes de acuerdo a experiencias, a lo que menciona cualquier libro de emprendurismo que un buen emprendedor debe de tener. Pero si en alguna de estas características no nos sentimos quizá muy fuertes, bueno, pues es el momento de detectarlo como un área de oportunidad y establecer un plan. La característica de un emprendedor, pues comienza desde buscar oportunidades, ¿sí? Esto requiere un nivel de observación y un nivel de cuestionamiento eh, que es crítico. Siempre que vamos nosotros a comprar algo o vamos o requerimos de un servicio, siempre es una muy buena oportunidad de poder observar cómo la gente que nos da un servicio o que nos da un producto, eh, cómo lo desarrolla, cómo lo vende y qué cosas son las que podemos nosotros aprovechar. El tiempo de la pandemia yo creo que nos muestra esto de una manera muy clara. Hace 6 meses, pues quizá no se nos hubiera ocurrido pensar que sería una buena idea, por ejemplo, fabricar gel antiséptico, ¿no? Y bueno, ahora lo tenemos en cualquier tienda, en cualquier establecimiento, en cualquier punto de servicio. Bueno, pues ahora se requiere un gel, ¿no? Bueno, pues la oportunidad ahora es que quizá no a todos nos guste que nos pongan gel porque sentimos que nos resecan las manos. Allá hay una oportunidad que aquel que tiene una noción de empresa o buscador de oportunidades puede sacarle provecho. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que siempre hay que tener nuestra visión en el futuro, pensar y entender bien lo que los clientes están pidiendo para tratar un poco de determinar qué es lo que se viene en el próximo futuro. Esto no es más cómo crear el valor al cliente. Eh, la ecuación de valor o el concepto de valor a veces puede sonar muy abstracto, pero yo creo que la mejor manera de definirlo es una ecuación que a todos los ingenieros nos gusta ver las cosas en forma de una ecuación,
pues no es más que la relación o la razón entre la satisfacción del cliente y lo que el cliente paga por ello, por ese producto o por ese servicio. Ciertamente podemos hacer crecer el valor pues a través de aumentar el denominador, eso lo sabemos bien, o de disminuir el denominador. ¿Ok? Pero bueno, finalmente la satisfacción del cliente es algo por lo que siempre debemos estar nosotros atentos a lo que el cliente esté pidiendo. Y esto no es más que establecer una relación importante con el cliente en términos de la confianza, donde el cliente nos pueda decir o tenga la confianza de decirnos, si algo no le gustó, pues ¿por qué no le gustó? No hay peor cosa que tener un cliente que se vaya de nuestro entorno y que no nos diga por qué fue que no le gustó el producto o el servicio. Esa es quizá la parte oscura de la interacción con el cliente. Entonces, hay que crear los canales de confianza para asegurarnos que el cliente, si en algún momento dado no está a gusto con nuestro producto, pues nos diga por qué y esa es una excelente entrada para poder mejorar nosotros nuestro proceso. Definir la ventaja competitiva. Yo esto lo podría conceptualizar como que el hecho de que la salsa define al taco. Sí sabemos que pues, hacer un buen taco parte de una buena tortilla y un buen contenido del taco, cualquiera que este sea. Pero pues bien sabemos que la salsa es lo que a veces hace la diferencia entre un taco y otro. Esa ventaja competitiva es exactamente lo que hace que, que nuestro negocio sea diferente a lo que otros tengan y que sea algo difícil de poder inclusive imitar por otros competidores. Bueno, si están ustedes ya en la etapa de haber emprendido un negocio y tener empleados, pues valórenlos. Retener, atraer y retener talento es un reto también para cualquier empresario del día de hoy. Y de hecho es para cualquier organización, ¿no? El talento está allá afuera, entonces hay que atraerlo y hay que retenerlo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues en la manera de que ustedes puedan ir creciendo como empresa, si es una empresa exitosa, pues mucho va a estar en función de ese crecimiento, de qué tanto talento exitoso, creativo, innovador, de alto valor ustedes pueden atraer. ¿Sí? Ciertamente el límite, como bien lo dicen muchos, para una empresa, pues está en el momento en que no puede atraer talento que sea valioso. Entonces es algo que lo que hay que siempre considerar. Dispuestos a hacer lo que antes era impensable para ustedes. Me comentaba un colega mío de que él se metió al negocio de una empresa de limpieza de oficinas, ¿no? Y que de establecimientos, clubes, etcétera, etcétera. Y que una vez le tocó estando en un establecimiento donde él prestaba el servicio de limpieza a través de empleados que por una circunstancia sus empleados no pudieron llegar. Y pues bueno, en su momento él dijo, yo no puedo dejar esto así, tengo que ponerme a limpiar. Y tan fácil como que agarró su escoba y su trapeador y se puso a limpiar, ¿no? Y de hecho, pues entraban al establecimiento varios conocidos de él que pues un tanto cuanto extrañados le preguntaban qué hacía, ¿no? Y decía, bueno, pues estoy realmente en mi negocio es de limpieza y aquí estoy trabajando para ello, ¿no? Algo que quizá nunca pensó él que podía tener que hacer y lo estaba haciendo. Entonces, hay que considerar como una característica el que también tengamos que hacer cosas que antes eran impensables para nosotros. Ser resilientes. Esto lo he oído mucho y esto es porque, bueno, pues en las circunstancias de emprender un negocio, quizás las cosas no salen bien a la primera y esto implica que pues hay que levantarse y hay que continuar, hay que investigar, hay que hacer una autopsia del caso y tener un sentido de autocrítica importante que nos impulse al siguiente paso, ¿sí? Porque si tenemos confianza y creemos firmemente en lo que queremos hacer, hay que levantarse más de una vez. Y esto inclusive también pasa en las empresas, en nuestra vida, ¿no? No siempre todas son victorias que tenemos, pero sí tenemos que ser resilientes ante la adversidad. Bueno, es tan fácil como suena. Quizá a lo mejor algunos de ustedes ahorita estar pensando, bueno, no es una empresa fácil, pero es factible poder hacerlo, ¿sí? Eh,
quizá aquí yo creo que el mejor consejo que yo les pudiera dar, aún aunque sea una empresa, hay que formarse de ciertos hábitos, ¿sí? El hábito de la constancia, de siempre estar viendo por la empresa, por el negocio de uno. Aún a veces pues habrá que quitar un poquito de las horas que tenemos de descanso, porque si algo tiene un empresario, pues es el de llevarse una preocupación, una oportunidad a su plano personal de pensamiento, quizá a veces en tiempo de familia para poder solucionarlo. Tener una disciplina, ¿sí? Una disciplina de estar viendo cómo va el negocio, de estar siempre interactuando con los clientes, un sentido de autocrítica y finalmente conocimientos de mercados y de clientes. Siempre estar tocando base con ellos para saber hacia dónde hay que dirigir, hacia dónde hay que ajustar nuestro negocio. Si les toca la oportunidad o la circunstancia de heredar un negocio de la familia, eh, no hay que ser complacientes, hay que fijarse una visión para poder llevar ese negocio de donde actualmente esté ahorita al siguiente nivel. Y con esto quiero decir, en ver, bueno, pues, ¿qué más yo puedo agregar de valor? ¿Cómo puedo hacerle la vida más fácil a mi cliente? ¿Cómo puedo yo crecer en oportunidades? Porque al final es una cuestión importante, es diversificarse. El diversificarse en una opción de negocio significa de que finalmente, pues el ingreso, su utilidad no va a depender de una sola actividad, sino que puede depender de varios productos que ustedes elaboren o de varias aplicaciones del producto que ustedes o del servicio que ustedes provean a la sociedad, o también inclusive de emprender varios negocios. Yo he tenido colegas que comenzaron, por ejemplo, con el negocio de renta de equipo pesado, pero al final la misma interacción con sus clientes les abrió la puerta a negocios como pudieron ser, por ejemplo, el fabricar o el procesar agua para hacer agua embotellada, y es ahora que tienen dos negocios. Entonces, el diversificarse es una opción que también es válida, pero también hay que ser cuidadosos en ella. Cuidar el balance de negocio con la vida personal. Como les decía, un emprendedor, bueno, una persona que por su propia naturaleza puede llevarse cosas o circunstancias que le afecten, oportunidades que tengan en su negocio, pues es importante que ustedes puedan compensar o balancear eso con su vida personal, que al final es lo más importante. Su vida de familia, su vida con su novia, con su novio, con su familia, su esposa o en los pocos años quizá con sus hijos, es una cuestión que es importante que ustedes puedan balancear. Y por último, no menos importante, sean parte del mercado formal. Es quizá ahorita lo que más este país necesita, en forma desesperada, el poder tener negocios que sean formales y que puedan contribuir, no solamente más allá de los aspectos de los impuestos, que siempre son importantes, pero en crear y en generar conocimiento, en generar valor entre nuestra sociedad. Esto es lo que yo quisiera aconsejarles en términos del emprendurismo. Son conceptos generales, pero finalmente creo que son importantes para que ustedes lo tomen en cuenta, hagan su propio examen y a partir de ahí ya puedan dedicarse a lo que es importante, que es emprender un negocio. Les dejo mi correo si algunos de ustedes quiere en el futuro preguntarme cualquier cosa que tengan en relación con esta presentación. Y obviamente, bueno, pues estoy a sus órdenes. Regreso por si tienen ustedes alguna pregunta o algo que yo quizá pudiera responder en este momento. Gracias, ingeniero Rodríguez. Sí tenemos algunas preguntas de la audiencia. De hecho, tuvimos muy buena audiencia a través del mismo Zoom y de YouTube y de Facebook Live. Pero bueno, hemos rescatado algunas de las preguntas y algunas pues tendremos oportunidad de enviárselas y contestarlas los que no alcancemos por ahora. La primera que veo aquí es cuando hacemos un CV para una empresa, ¿qué es lo que más tiene valor o en qué es lo que más se fijan los reclutadores y las empresas al momento de contratar? Ok. Bueno, obviamente lo que esperamos es la parte académica, porque bueno, pues todos han salido de una universidad y son de las cosas que son interesantes para poder saber, incluyendo también, digo, si ustedes obtuvieron un promedio
importante, bueno, pues nos gusta saber o conocer. Quizá una de las preguntas que yo hago siempre en una entrevista es, empiezo, bueno, por más allá saber un poquito de la vida personal y el antecedente académico es cuál fue su promedio en la carrera, ¿no? Y el saber entender qué fue lo que nos separó a ustedes de ese número, de cualquier algo que pudiéramos considerar un promedio que sea aceptable para tratar de entender el contexto en el cual la persona desarrolló su carrera. Pero bueno, es experiencia académica, la experiencia laboral, y en esto yo también me referiría a que si han realizado prácticas profesionales, pues el también cítenlas, creo que es algo que a todos los que atendemos en nuestras empresas a posibles candidatos nos gustaría saber. También el hecho de saber si están titulados o no, y si fue así, bueno, cuál fue el mecanismo de la titulación, si fue por promedio, por curso, por una tesis. Eh, y la otra cuestión importante es, más allá de lo que es el lenguaje común, ¿qué es lo que ustedes realmente buscan al acudir a trabajar en una empresa? ¿Qué tipo de experiencia es la que ustedes quieren saber, quieren ustedes conocer al unirse a esa empresa? Son cosas que son muy básicas eh, y bueno, obviamente de lo que otros conocimientos de habilidades como cuestiones que tengan ustedes o que sepan ustedes de como lo mencionaba, bases de datos, idiomas que ustedes hablen, y ese tipo de conocimientos también son importantes. Son habilidades que todo empleador va a poner va a tomar muy en cuenta. Gracias, ingeniero. Los comentarios en común son acerca de la buena recepción de la ponencia, de la importancia y de la relevancia de lo que nos ha mostrado durante esta charla. Otra de las preguntas que resaltan es, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para en emprendimiento en cuanto a la industria química y las energías renovables? Es una excelente pregunta. En la industria química, bueno, pues hay tantas como la química, la gama de la química nos ofrece, ¿no? Hay desde las cuestiones que quizá pues eh, son un tanto cuanto quizá más fáciles de abordar por el sentido de que no hay una complicación muy grande, pero bueno, pues están, quizá de lo que vemos ahora, ¿no? Pueden encontrar oportunidades en lo que son pues agentes de limpieza, lo que yo les platicaba un poco acerca de los geles. También hay mucha oportunidad, por ejemplo, en la cuestión de la industria de los plásticos. Ahora que se mueve esto a plásticos biodegradables, pues todo lo que tiene que ver con el procesamiento de plásticos es importante, el reciclaje de los mismos también, y en la parte de los energéticos, pues es una opción muy amplia. Quizá a lo mejor las políticas ahora del gobierno pudieran parecer que no apoyan mucho, pero no deja de ser un amplio campo, ¿no? Desde lo que es energía solar, el cómo se puede llevar energía a todos los ámbitos de la vida, tanto de negocios como cuestiones residenciales o cuestiones de comercio, y también en la parte de la biotecnología, ¿no? Cómo hacer energía pues a partir de fuentes renovables es otra vertiente importante de cómo puedes establecer un negocio. Aquí quizá el punto es en dónde o cómo escoger un nicho de mercado que partiendo en la cadena de valor de que ustedes o de que hay un nuevo plástico que sale, por ejemplo, a al mercado en forma de un chip, bueno, cómo ustedes lo pueden transformar para hacer una película, para hacer un envase, en fin, aplicaciones que puedan encontrarse y que tengan una propuesta de valor mayor a lo que ahorita está, por ejemplo, en el mercado, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Salen más preguntas, como una de más de curiosidad. ¿Cuándo descubrió que tenía una buena idea empresarial y cómo se le ocurrió dar ese paso de su vida? Mira, te voy a decir, les voy a decir, en mi experiencia profesional, aún siendo en una empresa, uno, aún trabajando yo para una empresa, tiene uno también la oportunidad, si no por decir un poco más, la responsabilidad de desarrollar un valor empresarial.
En la empresa donde yo trabajo es algo que se valora mucho. El trabajar en una empresa no significa el que automáticamente, así un tanto cuanto como meros robots, tengamos que ejecutar lo que la visión de la compañía nos pide o lo que el negocio de la compañía como tal nos pide. Una organización que realmente tiende o que busca la excelencia, busca que sus colaboradores sean empresarios en el ámbito propio de la empresa, de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Mi propia experiencia, bueno, nosotros fabricábamos un producto en la localidad donde yo trabajo y en un momento dado nosotros propiamente como sitio de fabricación decidimos que teníamos que diferenciarnos aún de plantas hermanas que fabricaban exactamente el mismo producto. Es decir, ¿qué podíamos hacer nosotros en nuestro producto que nos hiciera diferente? Esto no quiere decir que fuéramos a hacer un producto drásticamente diferente a lo que hacían los otros, pero sí un producto que tuviera una mejor calidad, que tuviera un mejor confiabilidad. Esto es decir, esto quiere decir que el cliente pudiera siempre esperar el producto nuestro y que no siguiera o que no surgiéramos con justificaciones o explicaciones de que no pudimos suministrar el producto porque tuvimos un problema de confiabilidad de equipo en la planta. Esto no es otra cosa más que decir cómo podemos ser nosotros una parte fundamental del éxito de nuestros propios clientes. Entonces, yo como empleado, como ejecutivo de una empresa, sí he tenido que afrontar esa vertiente y esa es la manera en la cual en ese momento dijimos o pensamos que realmente pudiéramos nosotros elaborar una propuesta de valor dentro de nuestra empresa para nuestros clientes. Muy bien, gracias. Finalmente, y bueno, tenemos varias preguntas de la audiencia, pero por el tiempo vamos a limitarnos a una más. Y queremos saber si, o la audiencia quiere saber su opinión acerca de si tener un mayor grado de estudios es una ventaja competitiva o es una limitante a la hora de hacer emprendimiento o de incorporarse a alguna empresa. No, definitivamente yo lo vería, vamos, como una ventaja. El hecho de acumular más conocimiento, de más habilidades, siempre es algo que es importante, es algo que es vendible. Quizá aquí es un poquito fijarse en, en- en el timing, en la secuencia de cuándo es prudente hacerlo. Algunas veces uno se enfrenta ante el dilema de decir, bueno, quiero seguir estudiando o quiero trabajar un tiempo para acumular un poco de experiencia, digamos, experiencia práctica y atacar mejor la posibilidad de adquirir mayor conocimiento. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero definitivamente yo creo que en su horizonte de los próximos 3 años es una opción que es válida y creo que definitivamente pues sí agrega valor, ¿no? Aquí siempre es un poco el dilema de ser generalista y ser alguien pues muy específico, ¿no? Hay quien puede decir, yo tengo mi carrera de ingeniería química y tengo la oportunidad de acceder a una gama más amplia de empleo, como lo mencionaba, en el sector público o en el sector privado. Y en el momento de seguir estudiando, uno puede pensar que quizá uno va a ser más específico al estudiar, no sé, una maestría en polímeros. Quizá yo creo que el punto importante es el sentido de aplicación que nosotros le damos a lo que nosotros seguimos estudiando. Si yo me decido estudiar una maestría en polímeros, bueno, pues tener claro que es en ese espacio de oportunidades donde tengo que centrarme y al momento de estar cursando yo mi estudio de posgrado, pues tener una idea cada vez más refinada de cuál pudiera ser el siguiente paso ya en el sentido, vamos, práctico o de negocio que se puede enfrentar, al que se puede enfrentar uno, ¿no? Entonces, eh, siempre es bueno acumular conocimiento. Quizá aquí el punto importante es qué es lo que deseo yo, en qué te encuentro yo la pasión al final de poder hacerlo. Y déjenme decirles, esa pasión puede ir cambiando. Difícilmente uno a los veintitantos años puede tener uno clara idea de qué uno piensa o dónde piensa estar uno en los 40 o los 50, pero al menos sí en la próxima década, y eso va a ir perfilando las cosas para que conforme en el futuro vaya uno tomando las mejores decisiones.
Totalmente de acuerdo, ingeniero. Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a su constancia de participación. ¿Me hacen favor de proyectarla? La Facultad de Ciencias Químicas otorga el presente reconocimiento al ingeniero químico Antonio Rodríguez Martínez por su participación como ponente de la conferencia Emprendurismo, una opción a considerar, durante la 33ª Semana de Ciencias Químicas y después de la UNI que sigue, realizada del 26 al 30 de octubre del 2020. Siempre autónoma por mi patria, educaré. Y firman en nuestra directora, la doctora Alma Gabriela Palestina Escobedo, y nuestra secretaria académica, la doctora Rosa del Carmen Milán Segovia. Sin duda, ingeniero, nos quedamos con muchas de sus frases, muchos de los comentarios de la audiencia, de la gran aceptación de esta ponencia y de todo lo que nos quedamos acerca de las cualidades del emprendedor para dar inicio a una vida que exige sin duda mucho esfuerzo y trabajo. Agradecemos nuevamente también a nuestras coordinadoras, especialmente a las de las carreras de la Facultad de Ciencias Químicas, por su entusiasmo y apoyo en la organización de este evento. Y los invitamos a todos los alumnos para que participen en el evento en toda la Semana de Ciencias Químicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y mucha suerte a todos. Igualmente, gracias.